Samuel Benjamín García Umaña y en esta ocasión daré inicio al tema oscilaciones, principalmente con algunas generalidades. Oscilación es la expresión de algo en movimiento. En este lenguaje cotidiano hay una serie de términos equivalentes, por ejemplo balanceo, fluctuación o mecimiento. En cualquier caso, una oscilación es algo que está en movimiento. En este sentido hay que tener en cuenta que el movimiento tiene distintas manifestaciones, por ejemplo el movimiento rectilíneo de tipo uniforme o acelerado, el que se presenta de forma circular uniforme, la aceleración o el movimiento pendular. En este último caso, el cambio de posición de un cuerpo se produce de manera periódica y repetitiva a lo largo de un periodo de tiempo. El ejemplo más conocido de movimiento oscilatorio o pendular es el que se puede encontrar o se produce en los péndulos de los relojes. Factores de la física que participan. En el ciclo del movimiento oscilatorio tenemos las siguientes variables físicas: la amplitud o distancia máxima en la que se mueve un cuerpo, el periodo de tiempo en el que un cuerpo actúa y la frecuencia o cantidad de ciclos en una unidad de tiempo. Este movimiento tiene dos opciones diferenciadas: por una parte el movimiento armónico simple y por otra el amortiguado por alguna fuerza. Los conocimientos teóricos que están implícitos en el movimiento oscilatorio han permitido múltiples aplicaciones. La principal es, probablemente, una medición de tiempo más precisa. No olvidemos y recordemos que un reloj mide oscilaciones temporales. Si nos situamos en el ámbito de la construcción, los arquitectos diseñan edificios, puentes o casas que deben estar protegidos de los movimientos sísmicos de la Tierra, es decir, de oscilaciones. Los principios teóricos de la oscilación fueron descritos por Galileo a principios del siglo XVII. A continuación, mi compañero Brandon Alexander. Bueno, en esta ocasión su servidor Brandon Alexander Reyes Magaña les hablará sobre la ley de Hooke. Y para comenzar debemos saber qué es un resorte, para después entrar de lleno a lo que es ley de Hooke. Un resorte es un objeto que puede ser deformado por una fuerza y volver a su forma original en la ausencia de esta. Los resortes vienen de una gran variedad de formas diferentes. El más común puede ser el del muelle en espiral de metal. La elasticidad es una propiedad fundamental del alambre con el que está hecho. Un cable de metal largo y recto que tiene la capacidad de regresar a su forma original también, después de un estiramiento o de una torsión. Pero enrollarlo nos permite aprovechar las propiedades de un pedazo de alambre muy largo en un espacio mucho más pequeño. Esto es mucho más conveniente a la hora de construcción de dispositivos mecánicos. Bueno, hoy ya que sabemos que es un resorte, podemos proseguir con lo que es la ley de Hooke. Hoy, sabiendo lo anterior, la ley de Hooke, sabemos que dentro de ciertos límites, la fuerza requerida para estirar un objeto elástico, como un resorte de metal, es directamente proporcional a la extensión del resorte. A esto se le conoce como la ley de Hooke y comúnmente se representa de la siguiente manera, que es de la siguiente: F es igual a menos KX, que en la siguiente diapositiva le explicaré qué significa eso. Muy bien, ¿qué significa eso? F es la fuerza deformante de esa fórmula. X es la variación que experimenta la longitud del resorte, ya sea una compresión o extensión. Y K es la constante de la proporcionalidad, nombrada también como constante de resorte. Generalmente se expresa en newton sobre metros. Para calcular X, es decir, la deformación del objeto, es necesario conocer la longitud inicial y la final. Y a lo mejor te has de estar preguntando por qué el signo negativo, ¿por qué va? Bueno, esto es sencillo, es porque habitualmente se le pone un signo negativo para indicar que la fuerza de restauración debido al resorte está en dirección opuesta a la fuerza que causó el desplazamiento. Jalar un resorte hacia abajo hará que estire hacia abajo,
lo que a su vez resultará una fuerza hacia arriba debido al resorte. También es de recalcar que en problemas simples a menudo podemos interpretar la extensión X como un vector unidimensional. En este caso, la fuerza resultante también será un vector de una dimensión y el signo negativo en la ley de Hooke le dará la dirección correcta. Ahora les explicaré dónde podemos aplicar la ley de Hooke en nuestra vida diaria. Bueno, profesionalmente. Es sumamente útil, ya que todos aquellos campos que requieren conocimiento pleno de la capacidad elástica de los materiales, como lo son ingeniería civil, arquitectura, entre otras, es usada frecuentemente, ya que les permite predecir el efecto que el peso, digamos, por ejemplo, el peso de un automóvil tendrá sobre un puente y sobre los materiales que está hecho. Muy común de los materiales que está hecho sería el metal. Y con esto concluyo mi parte sobre lo que es la ley de Hooke. A continuación yo les hablaré sobre el siguiente tema también. Bueno, hoy yo les hablaré también sobre lo que es el movimiento armónico simple. Comenzaré dando una explicación de lo que es. Es un movimiento periódico, es decir que se repite cada cierto intervalo de tiempo, donde la partícula está sometida a una fuerza restauradora, que la hace regresar a su posición anterior. Ahora, para que quede más claro, brindaré unos ejemplos, que son estas imágenes, que en la imagen 1, el resorte, cuando se le coloca una masa, él mismo empieza a bajar y a subir continuamente. En la imagen 2, que es el movimiento de un péndulo, el péndulo al ponerse en movimiento comienza a desplazarse de izquierda y a derecha, periódicamente, es decir, en vaivén. Y consiguiente a eso, hablaré sobre los elementos de un movimiento armónico simple. En este caso, oscilación y vibración, Es el movimiento realizado desde cualquier posición hasta regresar de nuevo a ella pasando por las posiciones intermedias. Este elemento no tiene fórmula, es decir, no es una magnitud que se pueda medir, solo se puede contabilizar, una oscilación, 2 oscilaciones, 3 oscilaciones, entre otros, así como se ve en la imagen. Consiguiente, vamos a hablar de otros elementos, que en este caso son la elongación y amplitud. La elongación es el desplazamiento de la partícula que oscila desde la posición de equilibrio, cuando x igual a 0, hasta cualquier posición en un instante dado. Y pues por lo visto también se representa con la letra x. Ahora, ¿qué es amplitud? Es la máxima elongación, es decir, el desplazamiento máximo a partir de la posición de equilibrio, y se representa por la letra A pero mayúscula. Como vemos en la imagen, el resorte que está dado por color verde, ahí el cuerpo está en una posición de equilibrio, es decir, el resorte no está estirado ni encogido, y cuando se le aplica una fuerza para estirarlo, el desplazamiento se da a la derecha y por eso es positivo. En el caso del resorte azul, se da a la izquierda. Esa fuerza que está a la izquierda es la fuerza restauradora, que hace que el resorte vuelva a la posición inicial. Y por último tenemos el resorte rojo, que por lo visto, cuando ya no se puede comprimir más, actúa la fuerza restauradora a la derecha para hacerlo volver a su posición original. Proseguiremos con otros elementos, que ahora son periodo, frecuencia, velocidad y aceleración, que son muy importantes dentro de este tema también. Comenzaremos explicando lo que es periodo. Periodo es el tiempo requerido para realizar una oscilación o vibración completa, y esto se representa con la letra T y se mide en segundos, minutos, horas. El más común es en segundos. Ahora, frecuencia es el número de oscilación o vibración realizadas en la unidad de tiempo. Se representa con la letra F y se mide en Hz, segundos elevado a la menos 1.
o minuto elevado a la menos 1, etcétera, etcétera. La velocidad es el desplazamiento realizado, o sea, elongación, en cada unidad de tiempo. Se mide en metros sobre segundo. Y en el caso de la aceleración, es la variación de la velocidad en cada unidad de tiempo. Y este se mide en metros sobre segundo cuadrados. Hay unos aspectos que quiero hablar que son muy importantes dentro de este tema, que ahora se los mencionaré, que es la velocidad en la posición de equilibrio es máxima. Eso quiere decir que cuando se acerca a dicho punto es positiva. Ese sería uno. Como siguiente tenemos que la velocidad al llegar a cualquiera de los extremos es nula. Esto indica que cuando se aleja de un punto de partida es negativa. Otra sería que la aceleración es nula en la posición de equilibrio y máximas en los extremos, y siempre es negativa porque tiene dirección contraria al movimiento. También la elongación o desplazamiento es positiva cuando la partícula se mueva a la derecha del punto de partida, y negativo en caso contrario, o sea, a la izquierda. Y por finalizar con los aspectos importantes a considerar en movimiento armónico simple, tenemos que tomar en cuenta cuando la partícula llega a su extremo, o sea que la elongación pasa a llamarse amplitud. Ya no se llamaría elongación, sino que ya pasaría a llamarse amplitud. También algo que es muy importante, que son las fórmulas, que no las podemos dejar de lado. Tenemos aquí en estas dos imágenes lo que son las fórmulas, donde A es la amplitud del movimiento, W o AW es la frecuencia angular, Phi es la constante de fase, y los valores de A y Phi dependen de la posición inicial y la velocidad inicial de la partícula. El periodo de oscilación de la partícula es lo que vemos en la segunda imagen, que sería T igual a 2pi sobre V es igual a 2pi y raíz de M sobre K. Y para saber lo que es la frecuencia, o sea, la fórmula de la frecuencia, solo tenemos que saber que es lo mismo que lo del periodo, solo que inverso. Y así es cuando obtenemos lo que es de la frecuencia, ya que sabemos que el inverso del periodo es la frecuencia. Entonces, hasta aquí llegaría mi exposición. A continuación seguiría mi compañero Samuel con el tema número 4. Gracias. En este video voy a hablar sobre la energía en un movimiento armónico simple. Sabemos que en un movimiento armónico simple la fuerza que actúa es la fuerza recuperadora, por lo tanto la energía potencial que llevará asociada va a ser un medio de la constante recuperadora por x al cuadrado. También sabemos que la energía cinética en un cierto instante va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero sabemos que en un movimiento armónico simple la elongación viene dada por la ecuación A coseno de omega t más phi sub 0, donde A es una amplitud, omega la frecuencia angular y phi sub 0 la fase inicial. También sabemos que la velocidad en todo momento viene dada por la derivada de la posición, y si derivamos nos sale menos A omega seno de omega t más phi sub 0. Si sustituimos en las ecuaciones de la energía potencial y energía cinética, veremos que la energía potencial es un medio de K por este término de aquí al cuadrado, A al cuadrado por coseno al cuadrado de omega t más phi sub 0, mientras que la energía cinética será un medio de la masa por este término de aquí, seno de t más phi sub 0
elevado al cuadrado. Si hacemos este elevado al cuadrado, el signo menos desaparece y vamos a pasar la W adelante. Y nos va a quedar m omega al cuadrado, a al cuadrado, seno al cuadrado de omega t más phi sub 0. Este término de aquí es exactamente k, porque recordemos que masa por aceleración era igual a menos kx, y de aquí deducíamos que omega al cuadrado es igual a k entre la masa. Por lo tanto, este término es k, tenemos k por al cuadrado en ambos términos y el 1/2 también. Podemos sumarlas y obtendremos la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética más la energía potencial, y observaremos que 1/2 de k a al cuadrado sale como factor común por el coseno al cuadrado de omega t más phi sub 0 más el seno al cuadrado de omega t más phi sub 0. Pero tenemos los mismos ángulos y al sumar seno y coseno el resultado es una razón trigonométrica que es igual a 1. Por lo tanto, en un movimiento armónico simple, la energía mecánica es igual a 1/2 de k por la amplitud al cuadrado. Sabiendo esto, podríamos relacionar la energía cinética con la energía mecánica menos la energía potencial, es decir, 1/2 de k por amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Si despejamos la energía cinética a la velocidad, veremos la velocidad es igual a k entre m por a al cuadrado menos x al cuadrado, raíz cuadrada. Por lo tanto, llegamos a la relación W es igual a raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. A continuación, mi compañero David. Buenas tardes, hablaré sobre el tema aplicaciones del péndulo simple, físico y de torsión. Primeramente, el péndulo simple son las mediciones del metrónomo y la plomada. Los más comunes se da en el método que se usa en las grúas de demolición en puentes colgantes para minimizar los efectos del viento. También los sismos de oscilaciones que se da ya sea en un edificio por efecto del viento y la altura. Y el péndulo físico son sólidos rígidos de forma arbitraria que puede oscilarse en un plano vertical que contenga su centro de masa alrededor de un eje perpendicular a dicho plano, y que el punto de intersección del eje con el plano es el punto de suspensión. Uno de los puntos más importantes del péndulo físico es que puede oscilarse libremente en el campo gravitatorio alrededor de un eje horizontal fijo y que no pasa por su centro de masa. Y el péndulo de torsión consiste en un hilo de alambre recto que está suspendido verticalmente con su extremo fijo, y que en su extremo inferior cuelga un cuerpo que es conocido como disco o cilindro, que cualquier movimiento puede descomponerse Buenos días, este día yo estaré explicando un poco acerca de la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. También estaré explicando el movimiento armónico amortiguado. Primero explicaré lo que es la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Tenemos que conocer que el movimiento armónico simple de un cuerpo real se puede considerar como el movimiento de la proyección, que de manera sencilla es la sombra que proyecta un cuerpo auxiliar que describe un movimiento circular uniforme de radio igual a la amplitud y velocidad angular
sobre el diámetro vertical de la circunferencia que éste recorre. Por ejemplo, como podemos ver, el pistón en el motor de un automóvil, como podemos ver en la presentación, este sube y baja, aunque el resultado neto de este movimiento es el movimiento circular de las ruedas. Otro ejemplo muy sencillo en el cual podemos explicar esta relación es este mismo que yo fabriqué, el cual está hecho de un disco, el cual vamos a suponer que es un círculo giratorio. Este está unido con un plumón. Entonces, si este gira en un cierto tiempo y lo proyectamos, ya sea con un proyector o nos ayudamos con la luz del flash del celular, vamos a poder visualizar que la sombra del plumón va a moverse hacia arriba y hacia abajo. Es decir, lo que yo hago todo el tiempo es proyectar el movimiento circular sobre un eje vertical. No analizo lo que hace el movimiento circular, se analiza lo que hace la sombra de este movimiento circular. Por eso se dice que el movimiento armónico es la proyección de un movimiento circular sobre un eje. Para obtener las leyes cinemáticas del movimiento armónico simple de una forma más fácil, se puede relacionar con el movimiento circular uniforme y se realiza poniendo un ejemplo. En este caso yo utilizaré el que yo misma fabriqué, el cual va a tener un radio A y una rapidez angular W, y asignándole un tiempo T en dar una vuelta completa, vamos a suponer que A, W y Φ son constantes, y ya que el movimiento es uniforme, nos quedaría que el periodo es igual a 2π sobre W y la frecuencia nos quedaría a 1 sobre T, el cual sería igual a 1 sobre 2π por la raíz cuadrada de K sobre M. Tomamos como eje X la dirección del diámetro, situando el origen en el centro de la circunferencia. Por tanto, teniendo en cuenta la ecuación del movimiento circular uniforme, obtenemos las ecuaciones para el movimiento armónico simple, en el cual X relacionado a T sería igual a A por el coseno de la sumatoria de W por T más Φ, velocidad sería igual a menos W por A por seno de la sumatoria de WT más Φ, y aceleración nos quedaría a menos W al cuadrado por A coseno de la sumatoria de WT más Φ. La constante W se denomina frecuencia angular y se relaciona con el periodo, y la frecuencia F mediante la relación W es igual a 2π sobre T, lo que sería igual a 2π por F. Movimiento armónico amortiguado. Una partícula o un sistema que posee un movimiento oscilatorio constituye un oscilador. Si sobre el oscilador no actuasen fuerzas de rozamiento, oscilaría de manera indefinida. Sin embargo, en los movimientos oscilatorios se producen pérdidas de energías debido a fuerzas disipativas que amortiguan la vibración. Por lo tanto, la disminución de la amplitud causada por fuerzas disipativas se denomina amortiguamiento y el movimiento correspondiente se llama oscilación amortiguada. Por ejemplo, un reloj mecánico de péndulo sigue andando porque la energía potencial almacenada en el resorte o en un sistema de pesos colgantes repone la energía mecánica perdida por fricción en el pivote y los engranes. A final de cuentas, el resorte perderá su tensión o los pesos llegarán al fondo de su trayecto. Al no haber más energía disponible, la amplitud de las oscilaciones del péndulo disminuirá y el reloj se detendrá. Entonces, la pérdida de energía en los osciladores amortiguados se traduce en la disminución progresiva de la amplitud de la vibración hasta que finalmente se detiene, como se puede ver en la presentación. En general, podemos considerar que existe una fuerza que frena el movimiento y que es proporcional a la velocidad. El caso más sencillo para un análisis detallado es un oscilador armónico simple, con una fuerza de amortiguamiento por fricción directa proporcional a la velocidad del cuerpo oscilante. Así, sobre el cuerpo actúa una fuerza adicional debido a la fricción. El signo menos nos va a indicar que la fuerza siempre tiene una dirección opuesta a la velocidad. Si la fuerza de amortiguamiento es relativamente pequeña, el movimiento estará descrito por X, el cual es igual a A por E a la menos B sobre 2m por T, coseno de la sumatoria mega por T más Φ, el cual va a ser un oscilador con poco amortiguamiento. Tenemos que saber que la amplitud A por E a la menos B sobre 2m por T no es constante,
sino que disminuye con el tiempo a causa del factor exponencial decreciente e a la menos b sobre 2m por t. Para el caso phi es igual a 0, muestra que cuanto mayor sea el valor de b, la amplitud disminuirá más rápidamente. La frecuencia angular de la oscilación mega está dada, como mega es igual a la raíz cuadrada de k sobre m menos b al cuadrado entre 4m al cuadrado, el cual también será un oscilador con poco amortiguamiento. Para la fórmula de la frecuencia angular mega, se vuelve 0 si b es tan grande que b es igual a 2 por la raíz cuadrada de k por m. Si se satisface la ecuación, la condición se denomina amortiguamiento crítico, y esto nos dice que el sistema ya no oscila, sino que vuelve a su posición de equilibrio sin oscilar cuando se le desplaza y suelta. Si b es mayor que la condición, se le denomina sobreamortiguamiento. Aquí tampoco hay oscilación, pero el sistema regresa al equilibrio más lentamente que con el amortiguamiento crítico. Cuando b es menor que el valor crítico, la condición se llama subamortiguamiento, que nos dice que el sistema oscila con amplitud constantemente decreciente. Gracias por su atención. A continuación, mi compañera Laura Gutiérrez pasará a explicar los demás temas. Reciba un cordial saludo, mi nombre es Laura Melissa Gutiérrez y a continuación proseguiré hablando acerca del tema de las oscilaciones. Pues a mí me tocaron los últimos dos puntos, que son el movimiento armónico forzado y la resonancia, que también el movimiento armónico forzado se conoce como oscilaciones forzadas. Y continuaré explicando lo que yo comprendí acerca del tema de las oscilaciones. Pues a un movimiento que se repite en intervalos de tiempos iguales se le denomina movimiento periódico. Como mis compañeros ya lo explicaron, las oscilaciones conllevan la amplitud, la longitud, la frecuencia angular, frecuencia natural, fuerza restauradora. Y cuando se le aplica una fuerza externa, depende de la cantidad de fuerza que se le aplique, así será el tiempo en el que se mantendrá en movimiento, ya sea en compresión o en expansión. Y se mueve a lo largo de una misma trayectoria, que también nos menciona que es el punto de equilibrio donde el movimiento se efectúa si es oscilatorio o vibratorio, ya que esta fuerza produce en él movimientos internos, como puede ser este movimiento de una regla. Cuando nosotros la golpeamos, producimos en ella una vibración. El sistema vibratorio se pone en movimiento, vibra su frecuencia natural. Sin embargo, un sistema puede tener aplicada sobre él una fuerza externa que posee su propia frecuencia particular, entonces tiene una vibración forzada. Como su nombre lo indica, una oscilación forzada es que no depende del mismo su vibración, sino que es impuesta por una fuerza externa que ejerce sobre este objeto. Acá pude poner una representación gráfica de lo que es un amortiguador de carro. Se expande y se comprime. Pues cuando se le ejerce presión, ese se comprime, y cuando se le deja de imponer alguna fuerza, se expande. Cuando el carro está en movimiento, pues las fuerzas que ejercen sobre él hacen que se reduzca, pero cuando el carro está inerte, pues no hay ninguna fuerza que actúe sobre él, por lo cual se mantiene en su punto inerte, en su punto cero en su punto de equilibrio. Pues todos hemos visto un ejemplo de oscilaciones o vibraciones, aunque no sepamos en esencia de qué se trata. Por ejemplo, cuando presionamos el puntero de un lapicero que tiene un resorte adentro, pues ahí estamos generando una oscilación forzada, porque le aplicamos fuerza por medio de nuestro pulgar, entonces el resorte que se encuentra adentro tiene cierta vibración. También cuando sacudimos nuestras colchas cuando nos vamos a acostar, ahí estamos produciendo una oscilación. También cuando sacudimos una cuerda, o cuando imponemos cierto impacto o cierta fuerza en algún objeto que pues no es tan rígido, sino que puede haber alguna deformación en él que se puede comprimir y se puede expandir. Entonces nosotros ahí estamos aplicando una oscilación forzada. Pues entramos en contexto de qué es la resonancia, y la resonancia se describe como el fenómeno de incremento de amplitud que ocurre cuando la frecuencia de una fuerza periódicamente aplicada es igual o cercana a una frecuencia natural del sistema en el cual actúa.
pues qué mejor manera de explicar la resonancia que con los instrumentos que todos conocemos. Puede ser una guitarra. Todos los instrumentos de cuerda o de cuerda frotada tienen una caja de resonancia que permite que el sonido pueda ser expuesto y pueda ser audible por medio de la frotación de las cuerdas o por medio de algún movimiento, por medio de algún golpe que se puede ejercer, como en el caso de la batería. Lo podemos ver también en el bajo eléctrico, que aunque no podamos ver las ondas, la resonancia en nuestra caja torácica se siente, las pulsaciones, pero por medio de la vibración que estas cuerdas generan y hacen que se pueda producir ese impacto de pulsaciones en nuestro cuerpo. También cuando tocamos el piano o cuando cantamos, que tenemos nuestras cuerdas vocales y por medio del aire que nosotros expulsamos por medio de la fuerza del diafragma, estas vibran y oscilan entre ellas mismas, produciendo el sonido con el que nosotros hablamos, con el que nosotros cantamos, produciendo así una vibración transmitida en sonidos. En la arquitectura, ingeniería y en la vida diaria se ve la resonancia. Como podemos ver en esa imagen, es el puente Tacoma Narrows, que en 1940 ocurrió como resultado de las ráfagas de viento cuya frecuencia aproximada coincidió con la de una frecuencia natural del puente. Este colapsó y el movimiento oscilatorio fue de gran amplitud que hizo que colapsara y se cayera. Y pues ahora, gracias a eso, los puentes y edificios altos se diseñan con mayor amortiguamiento inherente para que no ocurra como lo que podemos ver en esa imagen, que se caiga en pleno tránsito de vehículos o de personas y pues puedan ocurrir trágicos sucesos. Y pues por eso nosotros los ingenieros vemos estos temas en física que son de suma importancia para que no pase esto cuando nos titulemos de nuestra carrera. Pues esa ha sido mi aportación a este tema, ha sido lo que yo he comprendido. Espero que sea bastante informativo y muchas gracias por su atención prestada.